particular y también para salir a recorrer las calles de nuestra historia, las calles de nuestras ciudades, con nuestro querido compañero y amigo arquitecto Luis Almendrael, que está con nosotros como siempre para ver la vida de otra manera. ¿Cómo estás, estimado? Bien, contento de hablar de un tema que es bastante particular, puede sonar muy específico quizás, pero tiene relación con varias ciudades de Chile y también, por supuesto, con Concepción. En algún momento, mucho tiempo atrás, hablamos de un fotógrafo llamado Enrique Mora, donde hablamos de que ese caballero, digámoslo así, un fotógrafo que llegó a Chile, sacó muchas fotos y después vendía las postales. Pero también se dio con otras casas fotográficas, así como lo que tenemos hoy, no sé, Casa Orellana, como fue en algún momento, por ejemplo, patrimonio local, ¿cierto? Y de parte de la historia comercial, hubo otra casa fotográfica que se estableció en la década de 1880, producto del arribo de un fotógrafo suizo, que fue la casa Hans Frey. Hans Frey fue un fotógrafo suizo. Él llegó a la década de 1880, le empezó a ir un poquito bien aquí en Chile, se asoció con un compañero alemán, abrieron una casa en Valparaíso y el negocio empezó a prosperar. Abrieron una casa en Santiago, Antofagasta, Concepción, por supuesto, incluso Temuco. El negocio empezó a crecer y ellos empezaron a vender no solamente cosas de fotografía y sacar fotos, sino que también empezaron a producir material postal. O sea, tener fotografías de paisajes que se pudiesen vender para recuerdos, para cuando la gente viajaba. Esa idea tan romántica de la postal que uno viaja a un lugar, la escribe justamente y la envía para saber dónde está. Y lo bonito de la casa Hans Frey es cómo esas fotos viajaron por el mundo también. Son postales que viajan por todo el orbe y muestran Concepción, muestran paisajes locales que son tan bonitos y atractivos. Bueno, en algún momento, Luis, revisando también archivo, material que nos trajiste acá a Matinal Nuestra Casa, ¿te acuerdas que nos encontramos con una postal que hablaba de cómo era, no recuerdo bien si era Penco, me parece? Era Talcahuano. Talcahuano. Era una simpática ciudad. Simpática ciudad, ¿te acuerdas? Y que, claro, una simpática ciudad. Nos de hizo hecho, un poco gracia el comentario, pero que era la forma, como tú bien dices, antes de Instagram, donde uno podía subir la foto, colgar la foto en la red social y escribir ahí. Exactamente. Y Esta de hecho, era nuestra red social. Bueno, mira, esta fotografía que tengo acá es de 1926. Es una postal de la casa Hans Frey que muestra los portales de Concepción, el portal Cruz. Y ya que hiciste la observación, aquí la estamos viendo de hecho en grande, puedes leer el comentario que aparece detrás. Dice: estimada Elisa, desde este pueblo te envío un cariñoso saludo. María... Está un poco difícil de entender. Mira, María de alguien debe ser, porque no alcanzo a distinguir bien qué es lo que dice. Pero qué bonito. Bueno, y fíjate dónde se fue dónde se fue esa postal. Hasta Marruecos. Se fue a Marruecos. Imagínate, un paisaje de Concepción. A este pueblo. Este pueblo justamente viajó por el mundo, se fue a Marruecos. Oye, la postal. Entendamos la dimensión también de esa época donde los viajes no duraban un par de horas, se subían a un vuelo, o sea, se demoraban meses muchas veces, entonces necesitan tener un contacto con sus familiares y amigos, o sea, no era un viaje como uno va un fin de semana, una semana, para nada. Que por último, si no te comunicáis, no te comunicáis, pero en esa época era necesario. Oye, era necesario. Acá dice, justamente señala dónde está Casa Frey, o sea, Casa Hans Frey. Sí. Valparaíso, Santiago, Concepción, Coquimbo y Antofagasta. Exacto. La casa le fue bastante bien porque los chilenos comenzaron a consumir la fotografía ya, no solamente como el arte, que la gente iba a sacarse un retrato, ¿cierto?, de la familia. Porque todavía no estaba muy masificada la foto casera. Exactamente, pero muchos chilenos con un poder adquisitivo cada vez más alto comienzan a comprar cámaras. Entonces, de algún modo, el tema de la fotografía empieza a llegar a varios domicilios. Y Hans Frey también era fotógrafo profesional, por lo tanto, él escribió sobre fotografía. Sacó varias publicaciones sobre cómo mejorar técnicas, la iluminación, las sombras, y además se metió en el cine. Entonces también vendían insumos para lo que significa grabar películas. Hay que entender que en esta época, por ejemplo, en los años 20, ya habían también cámaras funcionando. En la década del 30 empiezan a aparecer otras cámaras más particulares y la gente podía filmar momentos familiares, lo que pasó a ser las famosas cámaras ya más portátiles, en la década del 30, 40 y 50. Sí, portátiles para la época. Portátiles para la época, por supuesto. Sin duda que si hablamos de Concepción, lo destacable de este hermoso pueblo está el barrio universitario. El barrio universitario, justamente. Hans Frey, las sesiones que hacen, por lo menos los archivos que se han encontrado de Hans Mira cómo Frey, están esos árboles nuevecitos. Nuevecitos. Esta es una foto muy bonita, aparece debajo el logo clásico de Hans Frey, con esa tipografía tan preciosa. Qué bonita. Y caracterizó sus locales también. Y a veces uno, claro, muestra paisajes, pero también con una mirada diferente. Esto es el barrio universitario, pero está orientado también hacia las casas. Claro. Esto vendría siendo el edificio de educación, actualmente Facultad de Humanidades y Arte.
Y ahí aparece en la esquina la casa de Enrique Molina, la actual rectoría de la universidad y toda ¿Se la habrá inundado en esa construcción. época también esa esquina? De hecho, sí. Es histórico entonces. ¡Qué belleza! Toda esa zona de Víctor Lamas, Chacabuco, históricamente se inunda. De hecho, hay que recordar que los antecedentes de la Escuela de Medicina era el pabellón de anatomía que estaba justo en la esquina de Chacabuco con Janequeo. Le decían pabellón veneciano, porque claramente había inundaciones constantes. La referencia. Oye, este sector que está aquí, Muy modificado. ¿cierto? pues. Sí, Ya ¿por no qué? está. ¿Es como estacionamiento hoy día? esa casa? Exactamente, Es un estacionamiento. estacionamiento. ¿Por qué? Porque esa es una muy buena observación y por eso es bonito ver las postales. Porque la calle Víctor Lamas entraba a la Universidad de Concepción. Así como por ahí se Janequeo, entraba. Ah. toda la universidad estaba llena de calles. Sí. Se tejía con la trama urbana de Concepción. Entonces los Olmos, los Tilos, Víctor Lamas, Janequeo, todos ingresaban a la universidad y andaban autos adentro de la universidad. Pero así como parte de la ciudad, Claro, claro. tú podías manejar por Víctor Lamas y entrar a la universidad y salir por el otro lado, ningún problema. Y eso es lo bonito de la postal, del arte de la postal, que muestra cosas que, claro, en algunos casos son monumentos. Hay postales de Hans Frey que te muestran el campanil, los grandes edificios, pero también hay otras postales que muestran cosas más cotidianas y la técnica también con la que esas postales se trabajaron. Por ejemplo, aquí claramente hay una intención que es mostrar el campanil, Claro. es mostrar la antigua calle, un poco lo que ¿de qué Lo que pasaba? estábamos Sí. conversando. Ahora es un bandejón desierto de maicillo, pasan los estudiantes por ahí, pero antiguamente era una calle. Los automóviles se estacionaban afuera de los edificios. Imagínense cómo sería ahora estacionarse en los No, balcones. claro. Por eso se habla de la ciudad universitaria. La ciudad universitaria. Es de una ciudad Claro. parque, básicamente. Es un que gran- hay que tener patitas para caminar a la universidad. Hoy también. sí. Bueno, arquitectura está al fondo. Al fondo, sí, al final. Entonces yo de repente digo, cuando he ido hasta allá, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo me daban las fuerzas de lunes a viernes caminar? hasta La allá? juventud, el poder de La la juventud. juventud, divino Sí. tesoro. Trabajé por ahí cerquita en algún momento también. Me También tocó se caminar camina, ¿viste? el tranco largo para atrás. Sí, sí, cansa. Buen ejercicio. Oye, Buen ejercicio. mira, y esta vista está preciosa. Esta vista está muy buena. Aquí aparece el campanil. Fíjense que los relojes no están terminados. Ah, está está la bien. estructura. ¿Esto es de las cabañas o no? Eso vendría siendo justamente desde las cabañas más o menos. Sí, Y aparece ¿cierto? toda esta ciudad que se está reconstruyendo todavía en los años 40, producto del terremoto de 1939. Muchas faenas, muchas cosas que van pasando en Concepción y el campus ya va teniendo una formalidad total. Ya Sí. se da esta idea de la ciudad universitaria propiamente tal. Una maravilla. Y se reconoce como tal, es una, Una postal postal. turística. Ah. O sea, aquí es donde estoy en Concepción, pero una de las cosas más lindas de Concepción es su barrio universitario. Ay, sí. Yo creo que es indiscutible hasta el día de hoy. Absolutamente. No solo en 1900, 1920, no sé de cuándo se da esta postal, pero hasta el día de hoy, sin duda que es de las cosas Ah, más sí. preciosas que tenemos en la Oye, ciudad. ¿sabes que el otro día veía en redes sociales una polémica también porque una marca de aviones estaba promocionando Concepción y ponían una foto de Concepción pero de Talcahuano? Visita Concepción pero con la imagen de Pasar Talcahuano. Ese tipo de cosas, porque claro, se entiende Ojo, como los el Gran Comunmayas, Concepción o el área metropolitana de Concepción, se tratan de englobar todo, pero en realidad, claro. Ahora, claro, se podría entender un poquito si es una línea, si es una aerolínea, porque el aeropuerto está en Talcahuano. justamente. Pero póngale Talcahuano, porque la Eso costa sí. está en Talcahuano. Y esa es la eterna, como, no pelea, pero sí es como un poquito de sentirse, oye, ya, pues si el aeropuerto está aquí en nuestra comuna, ¿por qué no le dan el reconocimiento a Talcahuano ahí los Exacto, amigos pero y sabes amigas que pasa en choreras? varias comunas, porque incluso el aeropuerto de Temuco, por ejemplo, no está en Temuco mismo, está No, claro. mucho más al sur. Y bueno, otra cosa importante de la casa Hans Frey, de todas sus postales, muestra los cambios de la ciudad. Qué Bueno, lindo. este es el era hospital, el ¿cierto? Este es el hospital, justamente. Qué lindo que Acá está el era. original, la pueden justamente Ya, y tocar. este fue el hospital ya también construido desde cero. El terremoto del 39 fue horrible en muchos aspectos, ¿cierto? Murió muchísima gente, generó daños importantes en la infraestructura de varias regiones, pero fue de algún modo óptimo para la construcción del hospital regional. Por fin, Concepción no tenía un hospital clínico de carácter moderno. Estaba bastante atrasado en ese tema y la Universidad de Concepción, médicos locales, varios vecinos estaban abogando por la construcción de un hospital de una vez por todas. Sí. Pasa el terremoto y se logra la construcción en tiempo bastante rápido, 3-4 años más o menos el edificio está listo. y Hacémoslo un poquitito. es que era urgente. Para esa época. Sí, claro. Hay que recordar que después del terremoto, los edificios de leyes, gran parte de los edificios de la UDECONCE se transformaron en hospitales de campaña. Entonces, claro, era urgente la construcción del hospital. Ahora, el hospital era precioso. Era muy lindo. Era muy lindo.
Muy europeo. Muy, claro, en esa misma lógica, arquitectura moderna, muy limpia, priorizando por supuesto los vehículos y todo lo demás. Bueno, Hans Frey falleció a fines de la década del 20 y la casa fue traspasada a otras sociedades que mantuvieron el nombre. Por eso la casa Hans Frey permaneció como negocio por varias décadas más y siguieron apareciendo postales que mostraron los cambios de la ciudad. Vista panorámica ahí. Vista panorámica preciosa. Nos encontramos con el Liceo de Hombres antiguo, el Liceo Fiscal de Niñas, la estación, fíjense, sí, la estación. la caja de empleados públicos y periodistas ahí en la esquina de donde Teníamos una Este oficina. es el liceo de hombres. el Liceo de Hombres, El de niñas. el de niñas, un edificio, mira, aquí este edificio que es muy triste, este que está en Caupolicán, esquina de Chacabuco, que demolieron casi todo hace unos meses, en la ala por Chacabuco, dejando Oye, solo sí, la esquina. eso va a ser un edificio seguro. Lo más probable, sí. Y así uno va viendo los diferentes cambios de la ciudad, cómo está la nueva arquitectura como la estación versus los testimonios que siguen estando Yo como creo los que liceos. si hoy nos paramos ahí mismo, Esa es parte de Santo Domingo. No, Santo Domingo está acá, de hecho. Porque Ahí es está Santo grande la Domingo. estructura. Sí, sí. Da la impresión que fuera como casi industria. De hecho. Puede ser. sí, pues, como una bodega. Oye, no, que te comentaba que si nos ponemos hoy ahí mismo, lo más probable es que no alcancemos a divisar el río Biobío como se ve atrás, ni mucho menos la estación. Eso es un muy buen punto, eso es un muy buen punto. Y lo mismo si hiciéramos este ejercicio en una avioneta, como se hizo con esta fotografía, que yo creo que es una de las más espectaculares dentro La de inmensidad del río Biobío. la inmensidad del río. Fíjate todo el enjambre de rieles y bodegas que se ven al fondo. Para la gente en la casa que dimensione la envergadura de ferrocarriles del Estado Claro. y todo el sitio ferroviario. Todo para atrás del Todo río donde para está atrás, la gobernación. justamente. Todo Exacto. esto aquí, ¿no? Exacto, y tú ves toda la zona del Biobío, la población Aurora de Chile, histórica, un saludo, un abrazo muy grande a la población Aurora de Chile. Y tú ves también el huracán, por supuesto, la Puente cancha, ferroviario. el puente ferroviario, precioso. Entonces te das cuenta cómo van apareciendo todas estas mezclas entre lo urbano, entre lo que es ferroviario, la lectura que se tiene de la ciudad, pero el fotógrafo claramente priorizó Sí. la vista del Biobío. Se ve ordenadita la ciudad. San Pedro, San Pedro de la que Paz. era puro campo, básicamente, eran solamente fundos, quintas, Sí. una al lado de la otra, Oye, formando todo. es que me impresiona lo ordenado que se ve en cuanto a la distribución, digamos, porque hoy día tú vas y hay de todo. Claro. Techos distintos, formas distintas, alturas distintas, pero aquí había Me engaña un poco el ojo porque así de lejos parece una ciudad súper uniforme. Sí. Pero en detalle, si vemos con lupa cada manzana, van a haber mezclas de edificios muy antiguos que sobrevivieron el terremoto del 39 Sí, porque aquí y estamos en el edificios cambio. nuevos. Entonces ahí se empieza esa combinación Sí. de lenguaje arquitectónico. Aquí ya teníamos el cambio de la ciudad, que por supuesto producto de nuestra tierra, ¿no? Los terremotos nos hace y nos obliga de pronto a hacer como una suerte casi de borrón y cuenta nueva. Sí. Ahora, la zona industrial, ¿no? Ahí está el molino, la termoeléctrica, aparecen otras cosas también, las barracas, donde actualmente estaría más o menos una villa frente al mall Mirador. ¿Y aquí a qué altura le tenemos que sumar los puentes hoy día? más para acá, por Cierto, lo menos porque acá está el Puente ferroviario. Viejo. Claro, el puente Más para Viejo, allá. lo que se conocía como el puente Viejo, estaría a la Claro. altura de Chacabuco. Y no había otro. Y además, No, no. Y no Chacabuco, había Víctor otro. Lamas. Ahí está el puente ferroviario y más allá se construiría en los años 60 el puente Juan Pablo II, que se Claro, conoció más allá. posteriormente como puente Juan Pablo II. Acá, Justamente, sí. A la mira, altura ya pasado, conectando con la Vega Monumental. conectando con la Vega Monumental, tal cual. Qué hermoso. Esta es otra vista que también la traje acá a la original, que la pueden ver. Oye, la tontera mecánica, cuando la tomé, le iba a hacer el zoom con los dedos. Mira la cuestión. Uno se va acostumbrando a los nuevos Esta tiempos. foto es muy, muy bonita. Muestra la diagonal Pedro Aguirre Cerda en todo su esplendor, los vacíos que todavía no se hermoso. llenaban de la diagonal. Y era como de tierra todavía, ¿no? Exacto, porque se expropió en el terremoto del 39, se pensó la diagonal, se ganó el concurso, se empezó a construir, pero como pasa en Chile, de repente el proyecto no se concretó, quedó a medias. Por lo Hasta ahí tanto, quedamos. quedaron muchos sitios vacíos. Con la pura intención. Y uno de los más grandes es el terreno de calle Tucapel entre Barros Arana y O'Higgins. Un terreno largo, muy angostito, que en las décadas de los 60 sería ocupado por el famoso edificio Tribunales o Tucapel. Sí, qué lindo ese edificio, que también tenía la lógica, ¿cierto?, de continuidad con la Universidad de Concepción, como tú bien Exacto. nos has enseñado. Ahora aquí, hacia atrás, hacia arriba, hacia el cerro. El cerro, no hay nada, no hay biblioteca central todavía, Nada. la universidad llegaba solamente hasta la parte donde está el hogar masculino, pero de actual verdad, edificio Virginio Gómez. El edificio de Virginio Y Gómez. de ahí para atrás eran cerros que después fueron Tienes dinamitados. toda razón. Fueron una intervención bastante Qué loco. grande que se hizo para poder hacer la biblioteca y los edificios del fondo. Qué loco. Aparece el teatro antiguo en Barros con Orompeño,
Esta fotografía es anterior al terremoto de 1960, por lo tanto aparecen hartas cosas todavía en uso. Aparece la antigua municipalidad en uso. ¿Y ese qué? Todo eso son construcciones. Eso, mira, es súper interesante esto, porque esto que tú ves acá son los bloques que están en Cochrane, esquina Castellón. Unos que son de color amarillo. Cochrane con Castellón, Cochrane con que Castellón, que están al lado de la parroquia Son San tan Agustín. lindos, me encantan. Son preciosos me encantan, esos sí, son bloques, preciosos. son muy, muy bonitos. Y ahí está una ciudad moderna. Wow, y esta ¿y ciudad esto es París? Esto parece París, pero no es París, sino que es Barros, esquina Aníbal Pinto, fue tan hermosa esta municipalidad. Esta foto yo creo que es de las más lindas que se han sacado. Primero que nada en los años 50. O sea, el edificio ya tenía sus años para esa época. Aparece la obra en gloria y majestad, con algunos detalles perdidos, producto del terremoto del 39 y el paso del tiempo. Sí. Pero la vida comercial intensa de Concepción. Primer piso con la farmacia Radium, la librería Espinosa, la casa Schumi, que era una óptica. Nos encontramos con los teléfonos públicos que se encontraban y el telégrafo. Y los letreros, el de la Ford, el del Vermont Martini, el Teatro Roxy, ¿Y el ese cine qué era? Ducal. ¿Qué cosa? Ese espacio que había ahí como una Esa casetita. como una Para un casetita era para el carabinero, ¿no? carabinero que Sí, controlaba el para los tránsito para no carabineros. llegar a tanto sol. Sí. Buena. El semáforo humano, justamente. en aquel entonces. Exactamente. Oye, y esta esquina, pucha, que ha cambiado. Ay, Pucha, Kai. ¿Cómo nos fuimos a perder semejante edificio municipal? Es una ¿Cierto? lástima. Es una lástima, una obra de García del Postigo, una obra que también es testimonio de Concepción del Centenario, reemplazó un edificio antiguo que se incendió. Fíjate cómo la nueva intendencia, que todavía está el edificio, que es la gobernación provincial, está adosada al edificio de la municipalidad. Y es muy interesante todo esto porque pasa en Barros Arana. Todavía se ven las líneas del tranvía, que ya no Sí. estaba funcionando en esa época. ya Y a había propósito, desaparecido. perdón, de lo que estamos hablando, que es una casa de fotografías, aquí estaría Casa Orellana, ¿no? Actualmente, justamente. Acá está en lo que era las ópticas Schumi. Sí, la óptica Schumi, justamente. Esta Casa Orellana en toda la esquinita, ahí. Sí, no, sí, y esta foto es Y muy que, linda. perdón, pero se conserva como uno de los Sí, últimos y bastiones trabajan de las bastante, casas me de han sacado varias fotografía. veces, de hecho. Y aquí, donde estaba la panadería antes, ¿qué es lo que hay ahora? ¿Cuál Ah, pana- no, pues, ¡Carcasas! Carcasas. Las famosas tiendas de carcasa y de insumos celulares, que están en Concepción, parece que tiene un... La- Molchinos y carcasas. Molchinos y carcasa. Otra vista de la municipalidad, pero ahora desde la plaza. Desde el Odeón específicamente se ve una de las rejillas del Odeón. Sí. Se ve el Hotel Ritz funcionando. Esta fotografía es anterior a 1959 porque el año 59 se demolió esa casita de la esquina muy antigua y se dejó un terreno que después del terremoto del 60 se transformó en el edificio Pero de Valdivia. Es muy bonita la combinación de formas que tú ves. Un edificio más bajo, el Hotel Art Deco, el edificio neoclásico de la municipalidad y la modernidad de la intendencia. Todavía tenemos una ciudad bonita, pero Aquí nos vamos vaya que era acercando un linda. poquito. La intendencia preciosa, La justamente, intendencia, con la sí. Galería Alessandri. Más que intendencia, lo que siempre digo, los servicios públicos de Concepción. Tesorería, correo, galería cívica, esta calle peatonal construida frente a la Plaza Independencia. Y al fondo la Caja Nacional de Ahorros, que fue demolida, contrario a lo que piensa la gente, que piensan que fue el terremoto del 60, se demolió un año antes. El año 59, lamentablemente, desapareció ese edificio. Oye, pero no sé si fijan en el detalle, hay una ESO. Hay una ESO. Las estaciones de servicio, que es un tema súper interesante, lo que conocemos como los servicentros, no eran antiguamente grandes estructuras. Habían, por supuesto, muchos más grandes, con todo lo que llevaba la parafernalia de una estación de servicio, pero había muchos de esos que eran simplemente elementos verticales. La bomba. La pura bomba. La pura ¿no? bomba nomás, que estaba estratégicamente dispuesta en plazas. Como quien va a sacar agua de la puntera, Claro, una aquí cosa uno así. va a sacar Y el la encina de la autoservicio. bomba. Y los que más ocupaban esas bombas eran los taxistas principalmente. ¿Y el autoservicio? Y no, había personas Ah, vestidas ya. con su uniforme y era bastante formal el trabajo. Uno no ve fotos Qué antiguas de curioso. la... Sí. Sí, Luis, te queremos agradecer De nada. por este Otro viaje, Luis. por la historia, por habernos hecho conocer el trabajo de Casa Hans Frey, Sí. que estuvo en Concepción, además de muchas otras ciudades acá. Exactamente, y toda la gente que tenga postales en sus casas también guardadas, de repente son tesoros que los deben proyectar al futuro, así que cuiden muy bien sus postales. ¿Recibió usted alguna postal? Porque hoy día las compra, pero ¿recibió alguna vez una postal usted? No, Nunca. ahora que lo pienso, no. Ya, vamos a tener que subsanar esa situación, Y Luis voy a enviar Almendrae. postales también, voy a enviar Exactamente. Son las 9 de la mañana con 39